Mamá, necesito que te encargues de la cena de Navidad este año. Serán 15 personas de la familia de Marco, y ya sabes cómo cocinas. La voz de Sara sonó casual por teléfono, como si le pidiera a Elara Robles que comprara leche en la tienda. Elara, de 72 años, sintió que el mundo se detenía un instante mientras procesaba las palabras de su hija. 72 años de vida, 45 años de matrimonio, 30 años de viudez y ahora esto. 15 personas, Sara. ¿Y por qué tengo que encargarme de todo yo?, preguntó Elara, apretando el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Del otro lado de la línea, escuchó a Sara suspirar con impaciencia, como una niña mimada haciendo un berrinche. «Ay, mamá, porque tú tienes tiempo libre. Nosotros trabajamos todo el día. Además, la casa de Marco es demasiado pequeña para toda su familia. La tuya es perfecta, tiene ese comedor grande y la cocina espaciosa. Y seamos sinceros, nadie cocina el pavo como tú». Elara cerró los ojos y se apoyó en la pared de su cocina. La misma cocina donde había preparado miles de comidas para Sara cuando era pequeña, donde había esperado despierta cuando Sara llegaba tarde de las fiestas de adolescentes, donde había llorado en silencio después del funeral de su esposo. Era como si su hija hubiera olvidado por completo quién era la madre y quién era la hija. «Sara, cariño, no soy una empleada doméstica. Soy tu madre. Por favor, mamá, no seas dramática. Solo es una cena familiar. Puedes comprar todo y luego te doy el dinero. Marco ya habló con su mamá, Blanca, y ella traerá los postres. Tú solo necesitas encargarte del plato principal, las guarniciones, los aperitivos y limpiar la casa antes y después. Ya sabes, lo de siempre. Lo de siempre». Elara sintió una risa amarga subir por su garganta. ¿Cuándo se había vuelto normal para ella ser la sirvienta de su propia familia? ¿Cuándo había aceptado ser tratada como si su tiempo, su energía, su dignidad no valieran nada? Y mamá, una cosa más. La familia de Marco es un poco particular con la comida. Nada muy picante. La tía Carmen no puede comer gluten. El primo Mateo es vegetariano. Y la abuela de Marco solo come carne muy hecha. Ah, y necesitamos vino tinto, pero no muy caro porque al final es mucho dinero. Elara permaneció en silencio, sintiendo cada palabra de Sara como una bofetada. No era solo la cena de Navidad. Era una vida entera de pequeñas humillaciones que se habían acumulado como gotas de lluvia en una tormenta. Eran las 15 personas, dichas con tanta naturalidad, como si preparar comida para 15 extraños exigentes fuera tan simple como hervir agua para el té. ¿Y tú qué vas a hacer, Sara, mientras yo estoy cocinando para toda la familia de tu marido? «Ay, mamá, yo estaré ahí ayudando, por supuesto. No sé. Yo pongo la mesa y sirvo las bebidas. Marco estará ocupado atendiendo a su familia. Ya sabes cómo son estas reuniones familiares». Elara sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era su corazón. Era algo más profundo. Era su paciencia, su infinita capacidad de decir sí, su necesidad de ser la madre perfecta que nunca causaba problemas. Durante 72 años, había sido la mujer que todo lo resolvía, a todo se adaptaba, que sonreía incluso cuando su mundo se desmoronaba. «Sara, tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo fue la última vez que Marco y su familia me invitaron a algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como la abuela de sus futuros hijos y no como la empleada doméstica gratuita? Mamá, no empieces con eso. Ellos te aprecian muchísimo. Es solo que, bueno, ya sabes cómo es Marco con sus cosas. Es tímido». ¿Tímido? Marco, que nunca había tenido problemas para pedir dinero prestado cuando necesitaba arreglar su coche. Marco, que nunca había sido tímido para dejar que Elara pagara la cena cuando salían los 4 juntos. Marco, que nunca había sido tímido para usar su casa como un hotel gratuito cuando sus padres venían de fuera de la ciudad. «Está bien, Sara, entiendo perfectamente». La voz de Elara había cambiado. Ya no sonaba como la madre comprensiva y disponible de siempre. Sonaba fría, calculada, diferente. Sara pareció notarlo porque su tono se volvió más dulce, más manipulador. «Eso significa que sí, mamá. Tú te encargarás de todo. Prometo que será una Navidad hermosa, y todos recordarán lo increíble que eres cocinando».
Elara miró por la ventana de su cocina el jardín que había cuidado durante décadas. Las rosas que había plantado cuando Sara era una niña, el columpio oxidado donde había empujado a su nieta, quien ahora vivía en otra ciudad y apenas llamaba. Su mundo entero se había vuelto pequeño, reducido a ser útil para los demás. Sara, mi amor, tengo una noticia para ti. Tu marido y sus parientes vienen para Navidad. Perfecto. Entonces yo me voy de viaje, y tú puedes encargarte de todos, porque no soy ni niñera, ni mucho menos empleada. El silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. Elara casi podía escuchar los pensamientos de pánico de su hija. Imaginó el rostro pálido de Sara, sus ojos muy abiertos por el horror ante la posibilidad de tener que organizar ella misma una cena para 15 personas exigentes. ¿Qué? Mamá, no puedes hablar en serio. ¿Un viaje? ¿A dónde? ¿Con quién? Mamá, esto es ridículo. Todo está ya planeado. Todo está planeado por ti, Sara, sin preguntarme si yo quería ser parte de esos planes. Elara colgó el teléfono con manos temblorosas y se quedó mirando el auricular como si fuera un objeto extraño. Por primera vez en décadas había dicho no. Por primera vez en su vida había puesto límites, y la sensación era tan aterradora como liberadora. Caminó lentamente hacia su salón, donde fotografías de toda una vida la observaban desde los estantes. Allí estaba Sara a los 5 años con su vestido rosa de lunares, sonriendo sin dientes en el jardín. Allí estaba su difunto esposo, Roberto, apuesto y joven con su uniforme militar antes de que la vida los golpeara con facturas, enfermedades y desilusiones. Había fotos de las primeras Navidades de Sara, cuando Elara creía que ser madre era todo lo que necesitaba para ser feliz. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Cuándo había dejado de ser Elara, la mujer con sus propios sueños y deseos, para convertirse simplemente en la mamá de Sara? Recordó el día en que Roberto murió hace 30 años. Sara apenas tenía 15 años, y Elara se prometió a sí misma que sería padre y madre, que a su hija nunca le faltaría nada, y cumplió esa promesa. Trabajó turnos dobles en la fábrica hasta que sus manos se volvieron ásperas y sus hombros se encorvaron. Vendió las joyas de su boda para pagar la universidad de Sara. Renunció a la posibilidad de enamorarse de nuevo, porque Sara necesitaba estabilidad. Se tragó su soledad durante 30 años, porque su hija era lo más importante. Cuando Sara se casó con Marco hace 5 años, Elara pensó que por fin podría vivir un poco para sí misma, que su hija, ahora adulta y establecida, ya no la necesitaría tanto. Qué ingenua había sido. El primer favor llegó 2 meses después de la boda. Mamá, ¿nos puedes prestar 2.000 euros para el pago inicial del coche de Marco? Te lo devolveremos el próximo mes. El próximo mes nunca llegó, pero sí más favores. Mamá, ¿puedes cuidarnos la casa mientras estamos de luna de miel tardía en Cancún? Mamá, ¿puedes hospedar a los padres de Marco cuando vengan de visita? Nuestra casa es demasiado pequeña. Y Elara siempre decía, sí, siempre sonreía, siempre disponible. Caminó hasta su dormitorio y abrió el cajón de su mesita de noche, donde guardaba sus documentos importantes. Allí estaba la libreta donde registraba todos los gastos familiares. Durante años había llevado registros meticulosos, no por desconfianza, sino por costumbre de una mujer trabajadora que sabía el valor de cada céntimo. Los números la golpearon como un puñetazo en el estómago. En los últimos 5 años había gastado más de 15.000 euros en Sara y Marco. 15.000 euros que habían salido de su pensión, de sus ahorros de toda la vida, del dinero que había guardado para sus propios gastos médicos cuando fuera mayor. La cena de cumpleaños de Marco, 10 euros. La reparación del coche de Sara, 800 euros. Las compras de Navidad para toda la familia, 950 euros. Los vuelos de Sara y Marco para visitar a los suegros, 600 euros. El alquiler de Sara cuando Marco perdió su trabajo, 1.200 euros durante 3 meses. Y nunca, ni una sola vez, le habían preguntado cómo estaba, si necesitaba algo, si tenía suficiente dinero para sus medicamentos o para arreglar el gotera del tejado que llevaba 2 años ignorando porque prefería priorizar las emergencias de Sara. Se sentó al borde de su cama y por primera vez en años se permitió llorar. No lloró de tristeza, lloró de rabia.
Rabia por Sara, por darla por sentada. Rabia por Marco por tratarla como una empleada doméstica gratuita. Pero sobre todo, rabia consigo misma por haber permitido que esto sucediera. Sonó el teléfono. Era Sara de nuevo. «Mamá, por favor, no puedes hacerme esto». «Ya le dije a Marco que ibas a cocinar. Él ya invitó a toda su familia». «¿Qué voy a hacer ahora? Ni siquiera sé cocinar para tanta gente». «Aprende», respondió Elara con una calma que no sabía que poseía. «Mamá, esto es absurdo. Cancela ese viaje ridículo. ¿A dónde vas a ir sola? ¿Con qué dinero? Seamos realistas, no puedes viajar sola a tu edad». ¿A su edad? Como si tener 72 años la hubiera convertido automáticamente en una inválida que necesitaba permiso para tomar sus propias decisiones. Como si ser abuela la obligara a renunciar para siempre a ser una mujer con sus propios deseos. «Sara, tengo suficiente dinero para viajar. El mismo dinero que he estado gastando en ti durante años». «¿De qué estás hablando? Nunca te hemos pedido dinero». La mentira era tan descarada que Elara sintió náuseas. ¿Había Sara olvidado realmente todos los préstamos que nunca le devolvió? ¿O simplemente había decidido que no contaban porque venían de su madre? «Sara, tengo todos los recibos, todas las pruebas. Cada céntimo que he gastado en ti durante 5 años está documentado». Silencio. Luego, la voz de Sara, más pequeña, más insegura. «Mamá, eso es diferente. Somos familia. Las familias se ayudan». «Tienes razón, mi amor. Las familias se ayudan. ¿Cuándo fue la última vez que me ayudaste tú a mí?» Más silencio. Elara sabía que Sara estaba haciendo desesperadamente un inventario mental, tratando de recordar algún gesto de generosidad hacia su madre. No lo encontraría porque no existía. «Yo siempre estoy aquí para ti, mamá. Siempre te llamo. Me llamas cuando necesitas algo. Hay una diferencia». La verdad flotaba en el aire como una acusación. Elara se levantó y caminó hasta su ventana, mirando la calle donde había vivido durante 40 años. La misma calle donde había criado a Sara, donde había llorado la muerte de Roberto, donde había envejecido, esperando que alguien la tratara con el respeto que se merecía. «Mañana voy a la agencia de viajes», dijo finalmente, «y tú vas a tener que arreglártelas sola». Esa noche, Elara no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo de su dormitorio, escuchando los sonidos familiares de su casa, el zumbido del viejo frigorífico, el goteo persistente del baño que nunca había arreglado porque siempre había algo más urgente que pagar, el crujido de las viejas maderas asentándose con los años. A las 3 de la mañana se levantó y caminó hasta la cocina. Preparó una taza de té de manzanilla, el mismo que solía hacerle a Sara cuando era pequeña y tenía pesadillas. Qué irónico que ahora fuera ella quien tuviera pesadillas. Pero sus pesadillas eran reales y tenían nombres. Se llamaban ingratitud, abuso emocional y la terrible sensación de haber desperdiciado 30 años de su vida siendo la persona que todos necesitaban, pero que nadie valoraba. Se sentó a la mesa de la cocina con su taza humeante y comenzó a recordar, no los dulces recuerdos que había estado alimentando durante años, sino los otros, los que había enterrado profundamente porque dolían demasiado. Recordó la primera vez que Sara la había hecho sentir pequeña. Fue hace 3 años en el baby shower de su vecina. Sara había llegado tarde como siempre, y cuando alguien comentó lo elegante que se veía Elara con su vestido nuevo, Sara había dicho: «Ay, sí, mamá compró ropa nueva. Espero que no haya gastado demasiado». Ya sabes cómo son los mayores con el dinero. Los mayores, como si ser mayor fuera sinónimo de ser irresponsable, como si sus 72 años de experiencia trabajando y manejando dinero no significaran nada en comparación con los 28 años de Sara viviendo de favor en favor. Recordó el día en que Marco había comido en su casa por primera vez, cuando acababa de empezar a salir con Sara. Elara había cocinado durante horas, pollo en salsa verde, arroz azafranado, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, 3 tipos diferentes de salsa. Marco había comido sin levantar la vista de su plato, sin un gracias ni un «esto está delicioso». Al final había eructado ruidosamente y había dicho: «Está bien, pero mi mamá, Blanca, le pone más chile».
Sara se había reído. Su propia hija se había reído del insulto a su madre. Recordó todas las Navidades en las que había cocinado para 10, 12, 15 personas para la familia de Marco, mientras ellos se sentaban en su salón viendo la televisión y criticando todo. La casa estaba demasiado fría, la música demasiado alta, las decoraciones demasiado simples, y Sara nunca la defendió. Nunca. Recordó el día en que tuvo que ir a urgencias porque se había cortado profundamente la mano mientras cocinaba para el cumpleaños de Marco. Sara había llegado al hospital 2 horas después, no porque hubiera estado ocupada, sino porque había estado en la peluquería. Ay, mamá, ¿era necesario tanto drama? Son solo unos puntos. Solo unos puntos. Como si el dolor de su madre fuera siempre algo insignificante. Recordó cuando había vendido el anillo de compromiso de Roberto, el único recuerdo valioso que tenía de su difunto esposo, para prestarle a Sara 3.000 euros cuando Marco había perdido su trabajo. Sara había prometido devolvérselo en 3 meses. Eso había sido hace 2 años. Recordó la vez que había estado enferma de gripe durante una semana, tan enferma que apenas podía levantarse de la cama, y Sara no había venido a verla ni una sola vez. Pero el mismo día que se sintió mejor, Sara la había llamado para pedirle que regara las plantas de su casa, porque se iban de escapada romántica de fin de semana. Y recordó con una claridad que la sorprendió el momento exacto en que había dejado de ser una persona para convertirse en una función. Había sido el día del funeral de la tía Elena Robles, la hermana de Roberto. Lara había estado llorando porque echaba terriblemente de menos a su cuñada, con quien había compartido tantos años de confidencias y risas. Sara se había acercado, pero no para consolarla. Se había acercado para susurrarle al oído: «Mamá, no llores tanto. La gente pensará que estás exagerando. Además, necesito que vayas temprano mañana a recoger mi vestido de la tintorería. Necesito que vayas». «No. ¿Podrías o te importaría?» «Necesito que vayas», como se le dice a un empleado. Su té se había enfriado en sus manos, pero Lara no se había dado cuenta. Estaba demasiado ocupada procesando 30 años de pequeñas muertes, pequeñas humillaciones, momentos en los que había tragado su dignidad para mantener la paz familiar. El teléfono sonó de nuevo. Eran las 4 de la mañana. «Mamá, ¿estás despierta?» «No puedo dormir pensando en esto. Marco está furioso conmigo», dice. «¿Cómo voy a arreglar la cena? Sus padres ya compraron sus billetes de avión. No puedes hacerme esto». La voz de Sara sonaba desesperada, pero Lara ya no sentía la urgencia automática de rescatarla. Por primera vez en su vida, los problemas de su hija sonaban como problemas que su hija había creado y que su hija podía resolver. «Sara, son las 4 de la mañana. Lo sé, pero no puedo dormir. Mamá, por favor, seamos razonables. Podemos encontrar una solución. ¿Y si yo pago todos los ingredientes? ¿Y si te ayudo más en la cocina?» Como si el problema fuera la cantidad de ayuda y no el hecho fundamental de que habían planeado usar su casa, su tiempo, su energía y su dinero sin siquiera preguntar si estaba de acuerdo. «Sara, la solución es muy sencilla. Cenad en tu casa». «Pero nuestra casa es demasiado pequeña». «Entonces alquila un salón. Eso cuesta dinero. Y mi tiempo, mi casa y mi trabajo no cuestan dinero, ¿verdad?» Silencio. Un silencio largo y pesado que contenía 30 años de verdades no dichas. «Mamá, no sé qué te pasa últimamente. Estás siendo muy extraña, muy egoísta». Egoísta. La palabra que toda mujer que se atreve a poner límites escucha tarde o temprano. La palabra utilizada para hacer sentir culpables a las mujeres por tener sus propias necesidades. «Sara, cuelgo ahora. Y no me vuelvas a llamar hasta que hayas encontrado una solución que no me vuelvas. Involucre. Mamá». Lara colgó el teléfono y lo desenchufó de la pared. El silencio que siguió fue el más hermoso que había escuchado en años. A la mañana siguiente, Lara se despertó con una extraña sensación en el pecho. Al principio, pensó que era ansiedad, pero después de unos minutos se dio cuenta de que era algo que no había sentido en décadas. Libertad. Por primera vez en 30 años, no tenía que preguntarse qué necesitaba Sara, qué problema tenía que resolver,
¿Qué sacrificio tenía que hacer? Se vistió con cuidado, eligiendo su blusa favorita color crema, la que Sara siempre criticaba diciendo que la hacía ver demasiado mayor. Se peinó frente al espejo y por primera vez en años se miró de verdad, no para buscar arrugas o canas que ocultar, sino para reconocerse. Allí estaba Elara Robles, de 72 años, viuda, madre, pero sobre todo una mujer. Caminó hacia el centro con pasos firmes. Cada manzana que recorría se sentía como una declaración de independencia. La agencia de viajes estaba en la calle Mayor entre la farmacia, donde compraba sus medicamentos, y la panadería donde había comprado pan todos los días durante 40 años. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? La joven detrás del mostrador tenía una sonrisa genuina, no la sonrisa forzada que Elara había aprendido a reconocer en personas que solo la veían como la abuela de alguien. Quiero hacer un viaje para Navidad. ¡Qué maravilloso! ¿Tiene un destino en mente? ¿Viaja con la familia? Viajo sola y quiero ir lo más lejos posible de aquí. La agente, cuyo nombre era Emma García según su gafete, no mostró sorpresa ni lástima. Simplemente abrió su ordenador y comenzó a mostrarle opciones. Tenemos unos paquetes preciosos para viajeros solos. ¿Le interesan playas, montañas, ciudades históricas? Elara miró las fotografías que Emma le mostraba. Playas de arena blanca en Cancún, montañas nevadas en Suiza, calles empedradas en España. Durante años, solo había visto estos lugares en revistas que hojeaba en la sala de espera del médico, pensando que eran sueños para otras personas, para personas que tenían derecho a ser felices. ¿Cuánto dinero planea gastar?, preguntó Emma suavemente. Elara pensó en los 15.000 euros que había documentado en su libreta. 15.000 euros que había dado sin pensar, sin pedir nada a cambio, creyendo que el amor se compraba con sacrificio. «Tengo 5.000 euros», dijo, y al decirlo, se dio cuenta de que era la primera vez en años que hablaba de su dinero, no del dinero que tenía que apartar para las emergencias de Sara. Emma sonrió más ampliamente. «Con 5.000 euros, podemos hacer algo increíble. ¿Qué tal un recorrido por España e Italia? 3 semanas visitando Madrid, Barcelona, Roma, Florencia, hoteles con historia, comidas incluidas, guías que hablan español. Es perfecto para alguien que quiere redescubrirse». ¿Redescubrirse? La palabra resonó en el pecho de Elara como una campana. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo solo para redescubrirse a sí misma? Me interesa. ¿Cuándo saldría? Tenemos una salida el 20 de diciembre. Regresaría el 10 de enero. Exactamente durante las vacaciones de Navidad, exactamente cuando Sara esperaba que estuviera cocinando para 15 extraños en su propia casa. La ironía era tan perfecta que Elara casi se rió. ¿Necesita pensarlo?, preguntó Emma. No, respondió Elara sin dudar. Quiero reservar ese viaje ahora mismo. Mientras Emma preparaba los documentos, Elara sintió una mezcla de terror y euforia. Era la decisión más impulsiva que había tomado, pero también la que más sentido tenía. Por primera vez, estaba eligiendo su propia felicidad por encima de las expectativas de los demás. «Necesito una copia de su pasaporte y una tarjeta de crédito para el depósito», dijo Emma. Elara sacó su pasaporte de su bolso. Era válido, porque lo había renovado el año pasado, con la esperanza secreta de algún día usarlo. Sara se había burlado cuando se enteró. «¿Para qué renuevas tu pasaporte, mamá? ¿A dónde vas a ir?» «A España e Italia», pensó Elara con una sonrisa. «Me voy a España e Italia». Cuando salió de la agencia de viajes con su billete en mano, se sintió una mujer diferente. No era solo el viaje, era lo que el viaje representaba, la decisión de vivir para sí misma. Sonó su teléfono móvil. Era un mensaje de Sara. «Mamá, Marco dice que si no cancelas ese viaje ridículo, le va a decir a toda su familia que eres egoísta y que arruinaste la Navidad». «¿Es eso lo que quieres?». Elara leyó el mensaje 2 veces. La primera vez con el viejo instinto de pánico y culpa. La segunda vez con una nueva claridad fría. Marco, que nunca había trabajado más de 6 meses seguidos. Marco, que había vivido en su casa durante 3 meses sin pagar alquiler. Marco, que comía su comida, usaba su electricidad, su agua, su internet, y ahora tenía la audacia de llamarla egoísta. Escribió una respuesta clara.
Dile a Marco que puede decir a su familia lo que quiera. Estaré en Europa, así que no lo escucharé. La respuesta llegó de inmediato. ¿Europa? ¿Estás loca? ¿Con qué dinero? Con mi dinero, escribió Elara, y luego de un momento de reflexión, añadió, el mismo dinero que he estado gastando en ti durante años. Su teléfono comenzó a sonar de inmediato. Sara la estaba llamando. Elara miró la pantalla, vio el nombre de su hija, y por primera vez en su vida, decidió no contestar. Apagó el teléfono y lo guardó en su bolso. Tenía cosas más importantes que hacer que escuchar reproches y manipulaciones. Tenía que comprar equipaje. Tenía que ver qué ropa llevar a Europa en diciembre. Tenía que empezar a vivir la vida que había estado posponiendo durante 72 años. Mientras caminaba hacia la tienda de equipaje, Elara se sentía más ligera con cada paso. Era como si hubiera estado cargando una mochila invisible llena de piedras durante décadas y finalmente se la hubiera quitado. Por primera vez en 30 años tenía algo que esperar con ilusión y no tenía nada que ver con hacer feliz a otra persona. Durante los siguientes 3 días, Elara mantuvo su teléfono apagado, no porque temiera las llamadas de Sara, sino porque había descubierto algo maravilloso. Silencio. El silencio de no tener que explicar sus decisiones a nadie. El silencio de no tener que justificar por qué merecía ser feliz. Pasó esos días preparando su viaje como una adolescente que se prepara para su primera cita. Compró una maleta nueva, color vino tinto, elegante y práctica. Compró ropa que nunca se había atrevido a usar, un elegante abrigo beige que la hacía ver sofisticada, pañuelos de colores vivos, zapatos cómodos pero bonitos para caminar por las calles europeas. En la librería del centro compró una guía de España e Italia y pasó horas estudiando los mapas, marcando los lugares que quería visitar. El Museo del Prado en Madrid, donde vería por primera vez los cuadros que había admirado en libros durante años. La Sagrada Familia en Barcelona, esa iglesia imposible que parecía sacada de un sueño. El Coliseo en Roma, donde imaginaría las vidas de personas que habían existido hace 2000 años. Los canales de Venecia, donde tomaría un café mientras veía pasar las góndolas. Por primera vez en décadas, tenía algo propio que planear, algo que no implicaba el bienestar de nadie más que el suyo. Al cuarto día, decidió encender su teléfono. Tenía 47 llamadas perdidas de Sara, 12 mensajes de voz y 23 mensajes de texto. Los leyó todos con una calma que la sorprendió a sí misma. «Mamá», contesta el teléfono. «Mamá, esto es ridículo. Estás actuando como una niña. Marco dice que si no cambias de opinión, vamos a tener que encontrar otra solución. Mamá, la familia de Marco ya compró sus billetes de avión. No puedes arruinar la Navidad a tanta gente. Estoy muy decepcionada de ti. Nunca pensé que serías tan egoísta. Mamá, por favor, te necesito». Los mensajes seguían el mismo patrón. Primero ira, luego chantaje emocional, luego victimización. Era como leer un manual sobre manipulación psicológica. Lo más triste era que durante años ese manual le había funcionado perfectamente, pero ya no. Marcó el número de su amiga Beatriz Vidal, la única persona que conocía que siempre le había hablado con honestidad, incluso cuando esa honestidad dolía. «Elara, ¿dónde has estado? Sara me llamó ayer preguntando si sabía dónde estabas». Sonaba histérica. «Bea, necesito contarte algo y necesito que seas honesta conmigo». Se encontraron en la cafetería de la esquina, la misma donde se habían reunido una vez a la semana durante los últimos 10 años. Beatriz, de 74 años, seguía siendo la mujer directa y sin filtros que había sido toda su vida. Había enviudado el mismo año que Elara, pero había tomado un camino completamente diferente. Había aprendido a conducir, tomado clases de pintura, viajado con grupos turísticos e incluso tenido un par de romances discretos. «Te ves diferente», fue lo primero que dijo Beatriz cuando la vio. «Te ves más como tú misma». Elara le contó todo. La llamada de Sara, la exigencia de organizar la cena para 15 personas, su negativa, el viaje a Europa que había reservado. Beatriz escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente hasta que Elara terminó. «¿Y qué piensas?», preguntó Elara.
¿Estoy siendo egoísta? Beatriz se rió, una risa que sonaba como cascabeles. Ay, Elara, ¿sabes cuántos años llevo esperando que tengas esta conversación contigo misma? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? He visto cómo te trata Sara durante años. He visto cómo te dejas tratar. Y cada vez que he intentado decirte algo, tú la defiendes. Pero es mi hija, Bea, pero está pasando por un momento difícil. Pero cuando eres madre. ¿Te suena? Elara sintió que sus mejillas se enrojecían. Sí, le sonaba familiar. Había usado esas mismas excusas durante años para justificar lo injustificable. Bea, ¿crees que soy una mala madre por irme de viaje para Navidad? Creo que eres una mujer que por fin está aprendiendo la diferencia entre ser una buena madre y ser una madre útil. Una buena madre enseña a sus hijos a ser independientes, responsables, agradecidos. Una madre útil hace todo por sus hijos hasta que olvidan cómo hacer las cosas por sí mismos. Las palabras de Beatriz cayeron como gotas de lluvia sobre tierra seca. Elara había sido una madre útil, no una buena madre. Había resuelto todos los problemas de Sara, hasta que Sara había perdido la capacidad de resolver sus propios problemas. Había dado tanto amor incondicional que Sara había aprendido a darlo por sentado. ¿Pero no se supone que una madre debe estar siempre disponible para sus hijos? Elara, Sara tiene 33 años. No es una niña. Es una mujer adulta casada y con su propia casa. Si a los 33 años no puede organizar una cena de Navidad sin que su mamá lo haga todo, el problema no eres tú. El problema es que nunca le enseñaste que podía hacerlo ella misma. Pero después de que Roberto murió, yo quería hacer todo por ella. Y eso estuvo bien cuando tenía 15 años. Pero seguiste siendo todo para ella cuando tenía 20, 25 y 30. Y ahora ella cree que ese es tu trabajo, que tú existes para resolver sus problemas. Elara permaneció en silencio, procesando las palabras de su amiga. Era doloroso reconocer que quizás había amado a Sara de la manera equivocada, que al intentar protegerla de todo, la había hecho incapaz de protegerse a sí misma. Bea, ¿qué hago si nunca más me habla? Entonces descubrirás si realmente te ama o si solo ama lo que haces por ella. La verdad era simple y terrible. Durante años, Elara había confundido ser necesaria con ser amada. Había creído que mientras Sara la necesitara, la amaría. Pero el amor verdadero no viene con una lista de requisitos. El amor verdadero no está condicionado a la utilidad. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Preguntó Beatriz. Que Sara ni siquiera sabe realmente quién eres. Solo conoce la versión de ti que resuelve problemas y da dinero. No conoce a Elara, la mujer, la que tiene sus propios sueños y merece respeto. Por primera vez en días, Elara sintió ganas de llorar, pero no de tristeza, sino de alivio. Alguien la veía, alguien entendía que ella era más que una función materna. Vete a Europa, dijo Beatriz, tomándole la mano. Vete y redescubre quién eres cuando no estás siendo la mamá de otra persona. Al día siguiente, Elara decidió que era hora de enfrentar la situación directamente. No podía ir a Europa con el peso de una guerra no declarada. Necesitaba hablar con Sara cara a cara una última vez para establecer límites definitivamente. Encendió su teléfono y marcó el número de su hija. Mamá, por fin, ¿dónde has estado? He estado tan preocupada. Marco dice que probablemente te golpeaste la cabeza y por eso estás actuando tan raro. Ahí estaba de nuevo. La falsa preocupación inmediatamente seguida de una explicación que la hacía parecer una anciana senil. Marco, por supuesto, tenía una teoría médica sobre su comportamiento. Marco, que nunca había mostrado una preocupación genuina por su bienestar. Sara, necesito que vengas a mi casa. Tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? ¿De cancelar ese viaje ridículo y arreglar la cena de Navidad como adultos? Ven a las 3 de la tarde y ven sola. ¿Sola? ¿Por qué? Marco también quiere hablar contigo. Dice que necesitas entender la realidad de la situación. La realidad de la situación. Según Marco, el hombre que había vivido en su casa durante 3 meses sin pagar alquiler, ahora quería explicarle la realidad. Sara, o vienes sola o los dos se van. No voy a negociar esto. Sara entró con una expresión de fastidio, como una adolescente que había sido castigada injustamente.
Se sentó en el sofá con los brazos cruzados, irradiando resentimiento. Mamá, esto tiene que parar. Estás actuando como una niña mimada. Toda la familia está hablando de ti. ¿Qué familia, Sara? ¿La familia de Marco que nunca me ha invitado a nada? ¿La familia que solo me conoce como la mujer que cocina gratis para sus reuniones? Eso no es cierto. Ellos te aprecian muchísimo. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ellos me preguntó cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me trajeron un regalo, o me invitaron a comer, o simplemente me llamaron para charlar? Sara abrió la boca para responder, pero permaneció en silencio. Ambas sabían la respuesta. Nunca. Sara, durante 5 años, he sido la empleada doméstica no remunerada de la familia de tu esposo, y durante 5 años, a ti te ha parecido bien. Eso no es cierto. Siempre te tratamos. ¿Con qué, Sara? Siempre me has tratado con respeto, siempre has considerado mis sentimientos, siempre has valorado mi tiempo. Elara se levantó y fue a buscar su libreta de gastos. La colocó en la mesa de centro, abierta en la página donde había hecho el total. 15.000 euros. Eso es lo que he gastado en ti en 5 años. Dinero que salió de mi pensión, de mis ahorros, del dinero que debería estar guardando para mi vejez. Sara miró los números con los ojos muy abiertos. Mamá, nunca te pedimos que llevaras la cuenta. Tienes razón. Nunca me pediste que llevara la cuenta. Tampoco me pediste permiso antes de gastar mi dinero. Simplemente asumiste que estaba disponible para ti. Pero somos familia. Las familias se ayudan. Dime, Sara, ¿cómo me has ayudado tú en estos 5 años? Silencio. Un silencio tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la cocina. Yo siempre estoy aquí cuando me necesitas. ¿Cuándo te he necesitado, Sara? Dame un ejemplo. Más silencio. Sara estaba buscando desesperadamente en su memoria un momento en el que hubiera dado en lugar de recibido. Cuando estuviste enferma. Cuando estuve enferma de gripe el año pasado, no viniste a verme ni una sola vez. Me enteré después de que habías estado en el spa con los amigos de Marco. Las mejillas de Sara se pusieron rojas. Es que yo no sabía que estabas tan mal. Te envié 3 mensajes diciendo que me sentía muy enferma. Nunca respondiste. Mamá, no puedes buscarle la quinta pata al gato a cada pequeña cosa. No son pequeñas cosas, Sara. Son 30 años de pequeñas cosas que se acumularon en esto, en una relación donde yo lo doy todo y tú lo recibes todo. Y el día que decido poner límites, soy la mala. Sara comenzó a llorar. No el llanto genuino de alguien que comprende el daño que ha causado, sino el llanto manipulador de alguien que sabe que las lágrimas han funcionado antes. Mamá, no puedes irte para Navidad. No puedes dejarme sola con este problema. Sara, tú creaste este problema. Le dijiste a la familia de Marco que yo iba a cocinar sin preguntarme. Asumiste que mi casa, mi tiempo y mi dinero estaban a tu disposición. Este no es mi problema para resolverlo. Pero no sé qué hacer. No sé cocinar para tanta gente. Aprende. Contrata un servicio de catering. Pide comida a domicilio. Hay 100 soluciones que no me involucran. Eso cuesta dinero. Y mi trabajo no cuesta dinero, ¿verdad? Sara se secó las lágrimas y cambió de táctica. Mamá, si haces esto, Marco se va a enfadar mucho conmigo. Dice que si su familia se siente mal recibida, será mi culpa. Entonces quizás sea hora de que Marco aprenda a resolver sus propios problemas familiares en lugar de delegarlos a su suegra. No puedes hablar así de mi marido. Puedo y lo haré. Marco es un hombre de 35 años que nunca ha organizado una reunión familiar en su vida, porque siempre ha tenido mujeres que lo hagan por él. Primero su mamá, Blanca, ahora yo. ¿Cuándo va a madurar? Sara se levantó del sofá furiosa. Ya veo lo que pasa. Estás celosa porque ya no soy solo tuya. Estás celosa de Marco. La acusación era tan absurda que Elara casi se rió. Sara, no estoy celosa de Marco. Estoy cansada de ser su empleada doméstica gratuita. ¿Sabes qué, mamá? Vete a tu estúpido viaje. Nosotros nos arreglaremos sin ti. Y cuando vuelvas y te sientas sola, no vengas. Llorando. Sara salió furiosa, cerrando la puerta con tanta fuerza que toda la casa tembló. Elara se quedó de pie en medio de su salón, respirando profundamente.
Por primera vez en 30 años, había dicho exactamente lo que pensaba, y el mundo no se había acabado. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Elara esperaba sentirse culpable. Esperaba dudas, remordimientos, la vocecita interior diciéndole que había sido demasiado dura con Sara. Pero esa voz nunca llegó. En cambio, sintió algo que no había experimentado en décadas: paz. Se despertaba cada mañana sin la ansiedad de preguntarse qué problema de Sara tendría que resolver ese día. Desayunaba en silencio, leyendo el periódico de principio a fin, algo que no había hecho en años porque siempre tenía prisa por resolver alguna emergencia familiar. Daba paseos sin prisas por el parque, observando detalles que había ignorado durante años. Los colores otoñales de los árboles, parejas de ancianos alimentando a los patos, niños jugando con una libertad que había olvidado que existía. Una tarde, mientras organizaba su ropa para el viaje, sonó el timbre. Esperaba que fuera Sara, quizás viniendo a disculparse, quizás viniendo a hacer un último intento manipulador. Pero cuando abrió la puerta, se encontró con algo completamente inesperado. Blanca, la madre de Marco. Blanca era una mujer de 68 años, elegante y fría, que siempre había tratado a Elara con una cortesía distante. En 5 años de conocerla, nunca habían tenido una conversación que durara más de 10 minutos. Elara, disculpa que venga sin avisar, pero necesitamos hablar. Claro, Blanca, pasa. Blanca entró y se sentó en el sofá con la postura rígida de alguien que había venido a cumplir una misión desagradable. Elara, Sara me contó la situación, sobre tu decisión de irte de viaje para Navidad. Sí, me voy a España e Italia. Es algo que he querido hacer durante años. Entiendo que quieras viajar, pero ¿no crees que el momento es inapropiado? Ya tenemos todo planeado. Mi familia ya compró sus billetes de avión. Elara estudió el rostro de Blanca. No había malicia en sus palabras, pero sí esa suposición automática de que los planes de los demás eran más importantes que los suyos. Blanca, ¿puedo preguntarte algo? En estos 5 años, ¿cuántas veces me ha invitado tu familia a algo? Blanca parpadeó. Claramente no esperaba esa pregunta. Bueno, siempre te hemos agradecido que abrieras tu casa para las reuniones familiares. Eso no fue lo que pregunté. Pregunté cuántas veces me han invitado ustedes a algo, a su casa, a un restaurante, a una celebración donde yo fuera la invitada y no la anfitriona. El silencio se prolongó. Blanca se miró las manos, claramente incómoda. Elara, siempre pensamos que disfrutabas siendo la anfitriona. Eres tan buena cocinera, y tu casa es tan acogedora. Blanca, durante 5 años, he cocinado para tu familia cada Navidad, cada cumpleaños, cada ocasión especial. He gastado miles de euros en comida, decoraciones, regalos. He limpiado mi casa antes y después de cada reunión. He lavado montañas de platos. Y en 5 años, nadie de tu familia me ha dado las gracias de verdad. Pero, Elara, siempre. El año pasado en la cena de Navidad, tu hermana Carmen criticó mi pavo, diciendo que estaba demasiado seco. Tu cuñado, Elías, se quejó de que no había suficiente cerveza. Tu hijo, Marco, eructó en la mesa y luego se quedó dormido en mi sofá mientras yo lavaba los platos. ¿Eso es aprecio, Blanca? Blanca se sonrojó. Claramente sabía que todo lo que Elara decía era cierto, pero nunca lo había pensado desde la perspectiva de la anfitriona. Elara, no me había dado cuenta. Claro que no te habías dado cuenta porque durante 5 años todos ustedes me han visto como parte del mobiliario en las reuniones familiares. La mujer que cocina, limpia y paga, pero que no tiene sus propios sentimientos. Eso no es cierto. Nosotros. Blanca, dime algo. ¿Sabes cuál es mi color favorito? ¿Sabes qué tipo de música me gusta? ¿Sabes si tengo aficiones, sueños, intereses que no sean cocinar para tu familia? Blanca la miró con los ojos muy abiertos, dándose cuenta claramente de que no sabía absolutamente nada de Elara como persona. No lo había pensado. Exacto. No lo habías pensado porque para tu familia, yo no soy una persona, soy una función. Blanca permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonó diferente, más pequeña.
¿Qué podemos hacer para arreglar esto? Nada, Blanca. No puedes arreglar 5 años de falta de respeto con una disculpa. Y ya no quiero que lo arregles. Pero la cena de Navidad puede ser en un restaurante, en tu casa, en casa de Sara o en cualquier lugar que no sea el mío. Durante 5 años han dado por sentado que mi casa estaba disponible para sus reuniones. Este año aprenderán a hacer otros planes. Sé que hemos cometido errores, pero ¿no crees que cortar todo contacto es extremo? No estoy cortando todo contacto, estoy estableciendo límites. Te estoy diciendo que ya no voy a ser la empleada doméstica no remunerada de tu familia. Blanca se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, se dio la vuelta. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Alguna vez has sido feliz haciendo todas estas cosas por nosotros? La pregunta golpeó a Elara como un puñetazo en el estómago. No porque fuera cruel, sino porque era genuina, y la respuesta fue devastadoramente honesta. No, Blanca, no he sido feliz. He estado tan ocupada siendo útil que olvidé cómo ser feliz. Blanca asintió lentamente, como si finalmente entendiera algo importante. Espero que encuentres esa felicidad en tu viaje. Después de que Blanca se fue, Elara se sentó en su cocina con una taza de té. Por primera vez, alguien de la familia de Marco había reconocido que ella tenía derecho a ser feliz. Era un pequeño paso, pero era algo. Miró el calendario de la pared. 5 días para su vuelo. 5 días para dejar atrás 30 años de ser la mujer que resolvía los problemas de los demás y empezar a ser la mujer que vivía su propia vida. Sonó el teléfono. Era Beatriz. ¿Cómo va todo, Elara? Creo que por fin estoy aprendiendo la diferencia entre ser necesaria y ser respetada. ¿Y cómo se siente eso? Elara sonrió. Una sonrisa genuina que nadie podía ver, pero que se podía sentir a través del teléfono. Se siente como libertad. El día antes de su vuelo, Elara se despertó con una sensación de anticipación que no había sentido desde que era niña esperando la Navidad. Tenía todo listo, sus maletas cuidadosamente empacadas, sus documentos organizados en una carpeta especial, la ropa perfecta para cada ocasión que había imaginado. Pero más importante que todo eso, tenía algo que había perdido décadas atrás: esperanza. Se bañó tranquilamente, eligió su vestido favorito, el color terracota que Sara siempre criticaba, diciendo que la hacía ver demasiado llamativa, y se maquilló frente al espejo, no para parecer más joven, o para ocultar arrugas, sino para celebrar a la mujer que había redescubierto. Cada línea de su rostro contaba una historia, y por primera vez en años estaba orgullosa de esa historia. Mientras desayunaba su último café en casa, sonó el timbre. Su corazón dio un vuelco, pensando que podría ser Sara viniendo a hacer las paces. Pero cuando abrió la puerta, encontró algo completamente inesperado. Un caballero mayor, elegante, con flores en las manos. ¿Señora Elara Robles? Sí, soy yo. Mi nombre es David Vidal. Soy el padre de Emma, la agente de viajes que organizó su viaje a Europa. Elara lo miró confundida. ¿Por qué el padre de Emma estaría en su puerta? Emma me habló de usted, continuó David con una cálida sonrisa. Me dijo que es una mujer valiente que va a viajar sola a Europa por primera vez. Y bueno, yo también estoy planeando el mismo viaje, las mismas fechas, casi el mismo itinerario. Elara sintió que sus mejillas se enrojecían. Y me preguntaba si le gustaría un poco de compañía, no para un romance ni nada insistente. Aclaró rápidamente, notando la expresión de sorpresa en su rostro. Solo para tener a alguien con quien compartir una comida de vez en cuando, alguien que le tome una foto cuando esté frente a la torre inclinada de Pisa. Era tan inesperado, tan fuera de todo lo que había imaginado para su viaje, que Elara no supo qué decir de inmediato. Durante meses había visualizado este viaje como su declaración de independencia, su momento de soledad elegida. Pero allí estaba este hombre, David, ofreciéndole algo que no había considerado: compañía sin obligaciones. No sé qué decir. No esperaba esto. Emma me mostró una foto suya cuando estuvo en la agencia. No para invadir su privacidad, se apresuró a explicar, sino porque le había dicho que esperaba conocer gente interesante en el viaje. Me dijo: usted tenía una sonrisa que mostraba fuerza y tristeza al mismo tiempo.
Esa descripción me intrigó. Elara miró a David de verdad por primera vez. Probablemente tenía 75 años, con el pelo plateado bien peinado, ojos amables detrás de unas gafas elegantes y una postura que hablaba de dignidad sin arrogancia. Llevaba un suéter de lana marrón y pantalones bien planchados. No era guapo de la manera tradicional, pero había algo en él que irradiaba calma y respeto. ¿Puedo preguntar por qué viaja solo? Mi esposa murió hace 2 años, de cáncer. Durante el último año de su enfermedad, le prometí que si ella se iba antes que yo, no me quedaría en casa sintiéndome lástima. Le prometí que viajaría, que vería lugares, que viviría por los dos. Su voz se suavizó. Este es mi primer gran viaje sin ella. Elara sintió una conexión inmediata con su historia. Ambos escapaban de versiones de sí mismos que ya no querían ser. Ambos buscaban redescubrirse en lugares lejanos. ¿Y qué espera encontrar en Europa? David sonrió. Espero encontrar al hombre que era antes de convertirme solo en el esposo de María. Espero recordar lo que me gusta hacer cuando no estaba cuidando a otra persona. Las palabras resonaron en el corazón de Elara como campanas. Era exactamente lo que ella había estado sintiendo, pero no había sabido cómo expresar. David, tengo que ser honesta contigo. Este viaje es muy importante para mí. Es la primera vez en 30 años que hago algo completamente para mí. No quiero comprometerlo con expectativas románticas. Oh, señora Elara, la interrumpió suavemente. Yo tampoco quiero complicaciones. Solo quiero la posibilidad de compartir una conversación inteligente de vez en cuando y que alguien me diga si tengo comida entre los dientes después de comer pasta en Roma. Elara se rió, una risa genuina que la sorprendió a sí misma. Hacía tanto tiempo que no se reía así, sin reservas, sin preocuparse por cómo sonaba o si era apropiado. ¿Sabes qué, David? Creo que me gustaría esa compañía. ¿En serio? En serio, pero con una condición. Dígame, cada uno paga sus propios gastos. Nada de caballerosidad anticuada, donde el hombre se siente obligado a pagar todo. Tengo mi propio dinero y quiero usarlo. David sonrió más ampliamente. Señora Elara, creo que nos vamos a llevar muy bien. Le entregó las flores, margaritas blancas y amarillas, sencillas y hermosas, y se fue, no sin antes darle su tarjeta con su número de teléfono y los detalles de su hotel en Madrid. Después de que se fue, Elara se quedó con las flores en las manos, sintiéndose como una adolescente. No porque David fuera un interés romántico, todavía era demasiado pronto para pensar en eso, sino porque alguien había visto algo más en ella que una madre útil o una abuela disponible. Alguien había visto a una mujer interesante. Puso las flores en un jarrón y las colocó en la mesa de la cocina. Mañana estaría en un avión a Madrid, y por primera vez en décadas no sabía exactamente qué esperar. Esa incertidumbre que antes la habría aterrorizado, ahora la emocionaba. Sonó el teléfono. Era Sara. «Mamá, tu vuelo es mañana, ¿verdad?» «Sí, mañana». Hubo una larga pausa. «Mamá, yo no quiero que te vayas enfadada conmigo». «No me voy enfadada, Sara. Me voy libre». «¿Podemos? ¿Podemos hablar cuando vuelvas?» «Podemos hablar cuando estés lista para escuchar de verdad». Otra pausa. «Te quiero, mamá». «Yo también te quiero, Sara, pero ya no voy a confundir el amor con la disponibilidad ilimitada». Después de colgar, Elara preparó su última cena en casa antes del viaje. Nada elaborado, solo una sopa sencilla y una ensalada. Comió despacio, saboreando cada bocado, consciente de que mañana cenaría en Madrid. Por primera vez en 30 años, tenía algo que era completamente suyo, un futuro lleno de posibilidades. 3 semanas después, Elara estaba sentada en una pequeña terraza con vistas al Mediterráneo en Barcelona, con una taza de café, con leche que sabía exactamente como lo había soñado. El sol mediterráneo de la tarde acariciaba su rostro mientras escribía en un nuevo diario que había comprado en Madrid, algo que no había hecho desde que era adolescente. «Día 21 en Europa», escribió con letra cuidadosa. «Hoy entendí algo importante. La felicidad no es un premio que recibes después de años de sacrificio. La felicidad es una elección que haces todos los días». David se acercó con 2 helados, uno de limón para ella y uno de chocolate para él. Durante las 3 semanas habían desarrollado una amistad fácil y cómoda.
Era un compañero de viaje perfecto, culto sin ser pretencioso, divertido sin ser un payaso, atento sin ser intrusivo. Habían caminado juntos por el Museo del Prado, se habían perdido juntos por las calles de Roma, se habían reído juntos cuando él intentó hablar italiano con acento español y terminó pidiendo zapatos con queso en lugar de pasta con queso. ¿Escribiendo sus memorias?, preguntó David, sentándose en la silla de al lado. ¿Escribiendo mi nueva historia?, respondió Elara, la que comienza a los 72. Su teléfono había sonado varias veces durante el viaje. Mensajes de Sara, algunos desesperados, otros furiosos, otros manipuladores. Los primeros días los había leído todos, sintiendo punzadas de culpa. Pero poco a poco había desarrollado una nueva perspectiva. Los problemas de Sara ya no eran emergencias que tenía que resolver. Eran lecciones que Sara tenía que aprender. El último mensaje que había leído, enviado hacía 2 días, era diferente. Mamá, tuvimos que cancelar la cena de Navidad. Marco y yo tuvimos una gran discusión sobre quién se iba a encargar de todo. Al final, decidimos que no estábamos listos para organizar algo tan grande. Sus padres están decepcionados con nosotros, no contigo. Creo que entiendo un poco mejor por qué te fuiste. Espero que te esté yendo bien. Elara había leído ese mensaje 3 veces. No sintió triunfo ni satisfacción, solo una tranquila confirmación de que había tomado la decisión correcta. Sara estaba aprendiendo, quizás por primera vez en su vida adulta, que las acciones tienen consecuencias y que no siempre habría alguien más para resolver sus problemas. ¿En qué estás pensando?, preguntó David, notando su expresión pensativa. En que durante 70 años creí que mi valía como persona dependía de lo útil que fuera para los demás. Creí que el amor se ganaba siendo indispensable. Y ahora sé que el amor verdadero no tiene que ganarse. O existe o no existe. Y las personas que realmente te aman no desaparecen cuando dejas de ser útil. David asintió. Durante las 3 semanas habían compartido muchas conversaciones profundas. Él le había contado sobre los años que pasó cuidando a María, cómo había perdido gradualmente su identidad individual en el proceso de ser el marido perfecto. Ella le había contado sobre 30 años de ser la madre perfecta hasta que se dio cuenta de que la perfección la había vuelto invisible como persona. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Elara. Durante todo este viaje no he cocinado una sola comida para nadie más, y no lo echo de menos. Pensé que lo echaría de menos, pero no. ¿Qué echas de menos? Echo de menos la versión de mí misma que existía antes de convertirme en una función materna. La mujer que leía libros por placer, que tenía sus propias opiniones sobre las películas, que soñaba con viajar. Esa mujer estuvo dormida durante 30 años, pero no estaba muerta. El sol comenzó a ponerse sobre el Mediterráneo, pintando el cielo con colores que no tenían nombre. Mañana sería su último día en Europa antes de regresar a casa. Pero casa ya no sonaba como una prisión. Sonaba como un lugar donde podría seguir siendo la mujer que había redescubierto en este viaje. David, ¿puedo confesarte algo? Claro. Cuando era joven, antes de casarme, quería ser profesora de arte. Nunca se lo dije a nadie, porque me parecía un sueño tonto. Después de casarme, después de que Sara naciera, después de que Roberto muriera, siempre hubo razones para posponer ese sueño. Y ahora creo que 72 años no es demasiado tarde para ser quien siempre quise ser. David sonrió. ¿Sabes qué? Yo también tengo una confesión. Siempre quise aprender a tocar el piano. María solía decir que éramos demasiado viejos para aprender cosas nuevas. ¿Qué piensas hacer al respecto? Creo que voy a comprar un piano. Se rieron juntos. La risa de 2 personas que habían descubierto que la vida no termina cuando cumples 70, que quizás de alguna manera extraña, apenas está comenzando. Esa noche, Elara se quedó despierta en su habitación de hotel, mirando por la ventana las luces de Barcelona. Mañana regresaría a casa, pero no como la misma mujer que se había ido. Regresaría como Elara Robles, no como la madre de Sara o la ex empleada doméstica de Marco. Regresaría como una mujer que había aprendido que decir no era egoísmo, era supervivencia. Su teléfono vibró. Un mensaje de Beatriz.
¿Cómo está la nueva Elara? Ella respondió. La nueva Elara está aprendiendo que nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida. Al día siguiente, en el avión de regreso, mientras veía desaparecer Europa bajo las nubes, Elara escribió en su diario: Hoy no necesito permiso para vivir. Hoy, sé que el respeto no se ruega, se exige. Hoy, entiendo que la libertad no es hacer lo que quieres, sino no hacer lo que no quieres. Y mañana, cuando aterrice en casa, comenzaré el resto de mi vida. Cerró el diario y se recostó en su asiento. Por primera vez en 72 años, el futuro le pertenecía por completo. No era venganza, era liberación, y se sentía exactamente como volar. 6 meses después de mi regreso de Europa, estoy sentada aquí en mi nuevo estudio de arte, con las manos manchadas de pintura acrílica y el corazón más ligero de lo que ha estado en décadas. Nunca pensé que a los 73 años estaría aprendiendo a mezclar colores y descubriendo que tengo un talento natural para pintar paisajes. La casa se siente diferente ahora. Ya no es un lugar donde espero llamadas desesperadas o visitas inesperadas pidiendo favores. Es mi santuario, mi espacio donde cada objeto está donde yo quiero que esté, y cada decisión es mía. El silencio ya no me asusta. Me abraza. Sara y yo hablamos ahora, pero de manera diferente. Al principio fue difícil. Hubo lágrimas, reproches, acusaciones mutuas, pero algo cambió cuando dejé de defenderme y simplemente mantuve mis límites. Ella tuvo que aprender a relacionarse conmigo como una persona, no como un recurso. Todavía está aprendiendo, pero hay progreso. Me pregunta cómo estoy antes de contarme sus problemas. Me invita a almorzar sin esperar que yo pague la cuenta. Son pequeños cambios, pero significativos. Marco sigue siendo Marco, pero ya no es mi problema. Sara está aprendiendo lentamente que los problemas de su marido son responsabilidad de su marido, no de su suegra. Ha sido una lección costosa para ella, pero necesaria. David me visita una vez a la semana. Tomamos té, compartimos historias de nuestras clases. Él sí compró su piano y está aprendiendo a tocar. Y a veces vamos al cine como dos amigos que disfrutan de la compañía del otro sin expectativas complicadas. No sé si algún día será algo más. Y por primera vez en mi vida, esa incertidumbre se siente hermosa en lugar de angustiante. He aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia emocional. Durante años, confundí el sacrificio con el amor, pensando que cuanto más daba, más sería amada. Ahora entiendo que el amor verdadero florece cuando ambas personas se respetan lo suficiente como para mantener su individualidad. Mi cuenta bancaria ha crecido. Cuando dejas de ser el banco familiar, es increíble la cantidad de dinero que ahorras. He usado algunos de esos ahorros para remodelar mi casa, para mis clases de pintura, para pequeños lujos que antes consideraba innecesarios. Un masaje mensual, libros nuevos, flores frescas para mi mesa, cosas que hacen que cada día se sienta como una celebración de estar viva. Lo más sorprendente ha sido descubrir que no era invisible. Simplemente había dejado de verme a mí misma. Cuando empecé a valorarme, los demás también empezaron a hacerlo. Mis vecinos me saludan diferente. El carnicero me pregunta por mis cuadros. La bibliotecaria me guarda libros de arte especialmente para mí. He aprendido que establecer límites no destruye las relaciones. O las mejora o las elimina. Y ambos resultados son buenos. Las relaciones que mejoran se vuelven más auténticas. Las que se eliminan probablemente no valían la pena mantener. Algunos días siento tristeza por los años perdidos, por la mujer que fui que se creía indispensable cuando en realidad era reemplazable. Pero esa tristeza ya no me paraliza. La acepto, la abrazo y luego la dejo ir. El pasado me enseñó, el presente me pertenece. Miro mis manos mientras escribo esto. Manos que cocinaron miles de comidas para personas que las daban por sentadas. Manos que limpiaron desórdenes que yo no causé. Manos que firmaron cheques para sueños ajenos. Ahora, estas mismas manos crean arte, escriben sus propios pensamientos, aplauden logros personales. La mujer que abordó ese avión a Madrid era una empleada doméstica jubilada que había olvidado su propio nombre. La mujer que regresó es Elara Robles, artista, viajera, amiga,
Una mujer completa que no necesita la aprobación de nadie para validar su existencia. Todavía me despierto cada mañana sin saber exactamente lo que me depara el día. Pero ahora esa incertidumbre es emocionante. No aterradora, porque por fin aprendí la lección más importante de todas, que merezco escribir mi propia historia, y que nunca es demasiado tarde para cambiar el final. Si disfrutaste de mi historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda escribir más historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría leer tus pensamientos, así que déjalos en los comentarios. Siempre me da curiosidad saber qué piensas. Ah, y dime dónde has escuchado esta historia. Si quieres escuchar más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal, Voces de Rosa María. Hay muchas más esperándote. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.